Jara, los compañeros no entran. Sí, medio raro, bro. Voy a hablar un rato. Sí, acá estamos esperando. A ver, muchachos, y en unos momentos pasamos lista, ¿eh? Son 1:10 ya, vamos a pasar lista en 5 minutos.
Bien, muchachos, vamos a pasar lista, a ver, contestan presente. A ver, Espejo, González, Salazar, Presente. ¿Qué pasó? El profesor creo que se ha desconectado, ¿no? Se le fue el internet. Ah, ya, a ver, vamos a volver a pasar lista, ya se me desconectó la internet. Espejo, González, Presente. Sara, Presente, profe. Malco, Presente, profesor. Mamani, Mamani está presente pero no contesta. Mena, Presente, profesor. Núñez, Presente, profesor. Quesquén, presente, profesor. Iliche, Quispe, ya, Vergaray, Presente, profesor. y Yamunaque. Entonces, tenemos 3 faltas, ¿no? Bien, muchachos, entonces hoy día lo que vamos a hacer es las exposiciones que estaban pendientes del día martes, ¿ya? Así que los que van a exponer pueden empezar a exponer. Yo empiezo, profe.
A ver, ¿quién va a empezar? ¿Quién? Yo, profe. Jara, ya. ¿Se logra ver? Sí, se puede ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Voy a exponer sobre el método de Alan Fashburn para primer orden. Un móvil describe un movimiento circular cuyo arco en función del tiempo está dado por la ecuación de acá. S es igual a 7 menos 2 veces t más t cuadrado, donde S está en metros y t en segundos. Bien, allá la velocidad del móvil en el tiempo de 0 a 5 segundos, un intervalo de 10 y con un y inicial de 3. ¿No? Entonces, en esta expresión de acá sacamos la derivada en función del tiempo y va a quedar 2 veces t más, no, 2 veces más 2 veces, no, menos 2 más 2 veces t. Sabiendo que mi t inicial es 0 y mi t final es 5. Hacemos la variación de x, 5 menos 0 sobre los intervalos y va a salir 0,5. Entonces usamos el método de Euler, que es y más y sub k más 1 y va a ser igual a yk más f de k por la variación de x. Hacemos primero para los tres primeros términos, ya que mi x sub 0 es 0 y mi y sub 0 es 3. Ahora para hallar mi y sub 1 va a ser igual a y sub 0 más f sub 0 de la variación de x. Reemplazo mis valores, va a salir 2. Lo mismo va a ser para y sub 2. Va a ser y1 más f sub 1 por la variación de x. Reemplazo y me da 1,5, ya que mi variación va en 0,5, entonces va a 0,5, 0, el segundo va a ser 0,5, el siguiente va a ser 1 y el siguiente va a ser 1,5, así hasta llegar hasta 5, ¿no? Bueno, para x, para allá de y3, usamos el método de Euler también, de y igual a 2 más f de 2, la variación de x. Reemplazo mis valores y me da este valor. Ahora, con solo esto acá, y usa el método de Adam Fashburn. El método es de yk más 1 es igual a y sub k más la variación de x sobre 24 multiplicado por 55 f de k menos 56 de f de k menos 1 más 37 f de k menos 2 menos 9 por f de k menos 3. Entonces, como ya tenemos el valor de y igual a 3, entonces para hallar el f3 reemplazamos nomás en la ecuación cuando equivale 2, cuando equivale, claro, en F3 equivale 3, en F2 X2, X1 y F sub 0, 0, ¿no? Estos son los valores. Y ahora para hallar mi Y4 va a ser mi Y igual a 3 por la variación de X sobre 24 multiplicado por 55 por F sub 3 menos 56 F sub 2 más 27 F sub 1 menos 9 por F sub 0. Como ya tengo estos valores, los reemplazo y me da el resultado. También igual para n y igual a 5. Y igual a 5 va a ser igual a y sub 4 en variación de x sobre 24 multiplicado por 55 f sub 4 menos 59 por f sub 3 más 37 f sub 2 menos 9 por f sub 1, ¿no? Reemplazo mis valores y me da este valor. Igual así sigo hasta llegar a mi n que vale 10. Y acá está la tabla en función del tiempo, ya que mi tiempo de 0, 0,5, 1, 1.5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 y 4,5, ¿no? Y los valores de y, en pocas palabras, mi velocidad. Tengo una gráfica del espacio en función de la velocidad y acá se comprueba en el programa, ¿no?
Ya, profe. Y ahora te pongo tu nota. ¿Qué pasó? ¿Se puede exponer o...? Sí, claro, ya pueden poner. Ah, ya, como... Estoy esperando que ponga. Ya, profe. Ya voy a presentar. Presente. Bien, buenas tardes con todos. Voy a presentar mi problema de Adam Bashford de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este caso tengo el siguiente problema. Nos dicen un paracaidista de masa m kilogramos va a saltar desde un avión en un tiempo t igual a 0. Vamos a considerar que la velocidad vertical inicial del paracaidista en 0 esté igual a 0 y que la caída es completamente vertical. Si el arrastre aerodinámico está dado por F igual a la ecuación C B al cuadrado, donde C es una constante y B es la velocidad vertical positiva hacia abajo. Nos dicen, asuma una masa de 70 kilogramos, C igual a 0.27 kilogramos, un H de 0.5, y nos dicen hallar las velocidades del paracaidista para T igual a menores iguales que 15 segundos. Bien, en este caso vamos a plantear nuestra ecuación de equilibrio de fuerzas, bueno, nuestros principios de mecánica. Entonces planteamos pues la ecuación de la masa por la aceleración, ¿no? Como tenemos una fuerza de arrastre que interviene es como si fuera una fuerza que se opone al movimiento, entonces por eso es el signo negativo, ¿no? Donde sabemos de que B es la velocidad del paracaidista, como no dice positivo hacia abajo, pues es el signo negativo, ¿no? G es la aceleración que en nuestro caso vamos a asumir de 9.8 metros por segundo al cuadrado, en donde la ecuación anterior se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? En una forma de derivadas. Para la velocidad en 0 va a ser igual a 0 según el dato del problema, con lo cual nosotros reemplazando nuestros datos que nos da, podemos llegar a la ecuación en función del tiempo, velocidad, que vendría a ser
menos 0.27 sobre 70 b al cuadrado más 9.8. Bien, para los tres primeros valores de nuestra tabla, he usado, bueno, se ha usado el método de Euler hacia adelante. ¿Por qué? Porque el método de Adam-Bashford necesita 4 puntos anteriores a partir de un punto que quiero calcular, ¿no? 4 puntos de datos anteriores, pares de datos. Entonces, los datos que voy a hallar son a partir de T1, T2 y T3, porque el T0 ya lo tengo, ¿no? En el primer caso, tengo que ambos valen 0. Y nuestro paso, que viene a ser el delta de x, va a ser de 0.5, por eso es que acá en este caso los t aumentan desde 0.5 hasta 15 datos, pues, ¿no? que voy a calcular. En este caso, empiezo a calcular para por el método de Euler hacia adelante, los tres primeros valores de y. En este caso, y vendría a ser el valor de la velocidad. Acá en mi Excel desarrollé, acá si ven la fórmula, ¿no? Esta es la formulita que usa, o sea, bueno, usando el método de Euler hacia adelante, la fórmula vendría a estar dado por esta fórmula. Entonces, para los tres primeros datos, he usado esta fórmula. Después, una vez que se han hallado los puntos, los siguientes puntos, desde t igual a 4 hasta t igual a 15, o sea, en realidad sería no t igual a 4, sería del n igual a 4 hasta n igual a 15. Aquí he cometido un pequeño error de concepto, porque estamos hallando hasta t 7.5. Entonces, a partir del n igual a 4 hasta n igual a 15 vamos a hacer nuestro uso del método de Adam-Bashford. Y para ello vamos a emplear la siguiente ecuación, la cual nos va a dar la siguiente tabla de datos, que también lo desarrollé aquí en mi Excel, en donde la fórmula, si nosotros, a partir de acá, porque este n igual a 3 ya lo tengo ya, ese n igual a 3 voy a partir del dato obtenido por el método de Euler hacia adelante. Entonces, a partir de n igual a 4 yo tengo mi fórmula, que corresponde a la fórmula de Adam-Bashford. Este 0.5 vendría a ser mi delta de x entre 24, ¿no? Por esta ecuación, que es 55, bueno, viendo las constantes son 55, 59, 37 y menos 9, lo cual coincide pues, con nuestra fórmula, que está acá. Las constantes intercalando los signos. Entonces, para todos se usa lo mismo, para todos los valores de y, la misma fórmula, cambiando obviamente los valores de las celdas, ¿no? Ahora, para esto también se tiene que hallar los valores pues, de F3, F2, F1 y F0. Esos son los 4 datos que tenemos que tener con anticipación para poder usar nuestro método. Los valores de F son los valores de la función, los valores de la ecuación. De esta ecuación, esto vendría a ser nuestro F, que vamos a reemplazar de acuerdo al dato pues, ¿no? de que tengamos. Por ejemplo, para fk igual a 0, sería para t y 0, 0. En este caso estamos partiendo a partir de t igual a 4, entonces sería con estos dos datos vamos a trabajar, con t y con b, 2 y con 18.8, 2, 4. Y así, consecutivamente para todos. En este caso F3 se trabajaría con el punto 3, ¿no? Con el punto par de datos de 3, con estos dos datos. Y así para cada dato. Entonces, para F2 igual forma, F1 y F0. Una vez que usamos nuestra fórmula, este es el valor que nosotros vamos a calcular con los datos anteriores, con F3, F2, F1, F0 y con el valor de Y3. Este es el primer dato que nos va a salir. Luego de calcular este valor, vamos a empezar a calcular estos 4 valores, que en realidad sería calcular F4 simplemente, porque el F3 ya lo tenemos de los datos anteriores, ¿no? Entonces tenemos el F3, F2 y F1. Entonces con Y4 calculamos nuestro valor de F4. Ahora, se calcula después el valor de Y5. Una vez que se calcula el valor de Y5 también por la fórmula,
tenemos que hallar el valor de F5 y el valor de F4, F3 y F2 ya lo tenemos, ya de la iteración anterior. Entonces, como tengo que calcular para n igual a 15, hago todo el mismo procedimiento para todos los 15 datos y al final voy a tener la tabla que he copiado acá. Bueno, la gráfica de la función que he ido calculando con los datos, al final este es todo el conjunto solución, los puntos soluciones de los datos que he estudiado, y se va a obtener esta gráfica. Bueno, que coincide con un movimiento en el cual me indica de que a medida que avanza el tiempo, el cuerpo pues va aumentando su distancia desde el punto que partió, ¿no? Pero como hay una fuerza resistiva, entonces, por ejemplo, si no hubiera esa fuerza resistiva que es la fuerza del aire, esta curva sería más inclinada hacia arriba, ¿no? Con una mayor pendiente. En este caso, como hay esa fuerza resistiva, entonces va a recorrer en un tiempo establecido una menor distancia. Entonces, por eso es que es de esta forma. Ahora he querido corroborar mis datos en el programa y no sé por qué no lo puedo, o no me arroja ningún resultado. Me arroja solamente cuando quiero poner acá en mis conjuntos de datos. Acá tengo mi programa. Y cuando yo lo compilo, por ejemplo, para este caso, yo tengo mi valor 0, x0, y0. Mi x final viene a ser 7.5 y mi n viene a ser 15. Entonces, cuando quiero corroborarlo, sale un conjunto de datos, pero se repiten, ¿no? Y justamente eso es lo que estaba viendo, por qué se repite en el programa. No lo he podido todavía corroborar computacionalmente, pero he estado tratando de solucionar eso. No sé cuál es el problema. No sé si es por el programa, el IDE que estoy usando o voy a probarlo en el Power Station. Eh, Debe ser un problema de codificación. Qué raro, porque el compañero anterior sí lo sacó, no, a menos que lo haya modificado algo, no sé. Porque está el mismo programa de acuerdo al Fíjate PDF, ¿no? la variable. Sí, fíjate la variable dimensionada, de repente el subíndice no está corriendo. O ahí de repente hay algunos compiladores que no reconocen la posición cero, porque por ahí ve un y es cero, ¿no? Claro. X0, Y0, por ejemplo. Lo Algunos voy a, compiladores no reconocen eso. claro, puede ser que como estoy usando este, voy a probarlo ahorita en el otro, en este de acá voy a probarlo. Acá lo voy a probar. Y de repente acá se agarra. Entonces, bueno, por eso, por ahorita mi exposición pues termina ahí. Sí, ahorita voy a tratar de encontrar la solución para encontrar la codificación. Ya que ahí te Ya, pongo tu nota. listo, profesor. ¿Alguien más que vas a poner? ¿Alguien más, por favor, que ponga?
alguien más pueda poner, por favor, hoy día, aprovechen, porque ya la otra semana, el día martes, vamos a avanzar la clase de hoy y el día miércoles vamos a tener también un poco más de clase. Profesor, buenas tardes. ¿Puedo exponer yo? Ya, Vergaré. Expon. Profesor, se puede apreciar, ¿verdad? Sí, se puede ver. Perfecto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Pues el día de hoy voy a hablar acerca de un tema justamente de la semana 6, que vendría a ser justamente los temas de interpolación. En este caso, nos menciona, tengo aquí un problema donde nos dice encontrar las intensidades relativas para las tres primeras líneas sobre el patrón de Hult-Beyde-Scherz de cobre hecho por la radiación de cobre y que es justamente, en este caso, la longitud de onda que es 1.542 Armstrongs y con un parámetro de red, en este caso el A, ¿no? De este sólido cristalino que es 3.615 Armstrong. Acá solamente tenemos los datos, en este caso HKL justamente vendrían a ser pues los datos, en este caso para cada uno de los planos de los planos del cristal. En este caso tenemos para el primer plano que sería 1, 1, 1 y un ángulo, en este caso que es 21.70 grados con, en este caso, este valor que vendría a ser justamente dado por esta expresión, el seno de teta sobre la longitud de onda, que es 0.24 para poder justamente hallar las intensidades relativas para cada uno de estos valores, ¿no? Entonces así tenemos para el segundo plano, que es 200, 25.3, en este caso sería 0.27, para el plano 220, 37.10, con este valor que es 0.39, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente cada uno de estos valores y ahora el otro dato que vendría a ser justamente las unidades relativas para, para estas tres primeras líneas. Ahora, respecto a este primer término que vendría a ser el factor de dispersión atómica y el segundo término que vendría a ser el factor de estructura elevado al cuadrado, representado en este caso por cada uno de estos datos. Ahora, respecto a la tabla, tenemos justamente la relación. Ahora, simplemente hallando y resolviendo el problema, solamente determinando justamente el ángulo, la longitud de onda que ya nos dan de dato, ¿no? Podemos determinar cada uno de estos parámetros, ¿no? Cada uno de estos términos. Ahora, una vez que tengamos desarrollada esta tabla, ¿no? Vamos justamente a pues tenerla así de esta manera, ¿no? Para justamente 0.0, el valor es 0.0, el factor de dispersión vendría a ser 29, de 0.1 sería 25.9, y así sucesivamente hasta 0.5, ¿no? Entonces nuestro objetivo va a ser justamente hallar este valor, el factor de dispersión. Entonces, para 0.24, 0.27 y 0.39. Lo haremos mediante los polinomios justamente de interpolación, el cual es en este caso el polinomio de interpolación NGFC, y obtenemos justamente cada uno de estos valores, que es el factor de dispersión, determinado por esta fórmula, que es 0.0 sería 29, 0.1 sería
25.9, 0.2, 21.6, 0.3, 17.9, 0.4, 15.2, 0.5, 13.3. Entonces, en este caso, resolviendo justamente con el método de interpolación, justamente determinamos cada uno de los valores para cada uno de los términos. En este caso agarramos justamente G sub 1 más U, que vendría a ser justamente el ancho, que tenemos que determinarlo, ¿no? G sub 2 menos G sub 1 más 1, que sería en este caso el ancho por U, no, U menos 1 sobre 2, ¿no? Y cada uno de los términos, G sub 3 menos 2 veces G sub 2 más 2 veces G sub 1, ¿no? Todo ello justamente en base a la fórmula de la interpolación NGF. Ahora, en este caso, para nuestro primer caso, que vendría a ser 1.11, ¿no? En este caso, nuestro X sub F, para nuestro primer término, sería 0.24. Y es lo que necesitamos determinar. Y X sub 0 estamos considerando como 0.2, ¿no? X sub 0. Entonces, de 0.2, nuestro ancho sería justamente, la variación de X vendría a ser 0.1 y nuestro ancho vendría a ser, en este caso, 0.4, ¿no? Entonces, determinando cada uno de estos valores, reemplazamos en esta ecuación y a la hora de determinar, reemplazar todos estos valores, pues tenemos justamente el primer factor que nos vendría a salir 20, ¿no? Esto para justamente el primer término. Respecto a esta tabla, ¿no? Con este valor, ¿no? De 0.24. Entonces ya tenemos justamente nuestro primer factor, que es el factor de dispersión atómica, que vendría a ser, en este caso, 20. Ahora, para justamente la línea 2.00, de la misma manera, determinamos cada uno de los puntos, para nuestro caso 0.27, y considerando 0.2, cuyo ancho sería 0.1, y el valor justamente de U sería 0.7, ¿no? Entonces, una vez más realizamos el mismo procedimiento, ¿no? Reemplazando nuestra fórmula, reemplazamos cada uno de los valores que debemos hallar para nuestro caso, ¿no? Tomando este valor primero. Entonces, reemplazando cada uno de estos términos, tenemos justamente el segundo factor, ¿no? Que sería 18.8, ¿no? Ahora, una vez hecho ello, ahora realizamos justamente en este caso, para el otro punto que sería 2.20, ¿no? 220, ¿no? Cuyo f sub x, x sub f sería 0.39, x sub 0 sería 0.3, la variación de x sería 0.1, ¿no? Entonces, para encontrar justamente este valor en 0.39, ¿no? Tomando un ancho, en este caso, que sería 0.9, reemplazamos en la fórmula, tendríamos justamente el siguiente valor del factor de dispersión atómica, que sería 0.39 para este punto, cuyo valor sería 15.434, ¿no? Entonces, así justamente encontramos cada uno de los puntos, el factor de dispersión para cada uno de ellos. Ahora, utilizando el método de interpolación NGB, de la misma manera, vamos a usar el mismo procedimiento, solamente ahora vamos a utilizar otro método de interpolación, ¿no? Lo único que vamos a hacer simplemente es justamente reemplazar en nuestra fórmula para la interpolación NGB con los mismos datos para comprobar justamente dichos resultados. Ahora, realizando justamente el método de interpolación para la primera línea, que sería 110, que en este caso vendría a ser este plano, para en este caso la estructura cristalina. Entonces tenemos justamente para este punto 0.24 con x sub 0, 0.4, ¿no? X sub 0. Y el ancho vendría a ser 0.1. Resolvemos ello, en este caso nuestro U sería menos 1.6 y reemplazamos justamente este factor en la fórmula, ¿no? Que tenemos aquí en la parte de arriba, y obtenemos justamente el mismo valor, ¿no? Para G sub 2 en menos 1.6, que vendría a ser el U, ¿no? Para este término tendríamos justamente el valor de 20, que vendría a ser exactamente igual para el término NGF, ¿no? Entonces,
realizando lo mismo, para en este caso para la línea 2.200, el X sub F sería, en este caso, 0.27, X sub 0, 0.4, el ancho sería 0.1, y nuestro U sería menos 1.3. Entonces, el siguiente valor, ¿no? En 0.27, reemplazando cada uno de los puntos, nos vendría a dar como resultado el 18.905, ¿no? Ahora, para la línea 220, tenemos justamente X sub F, que sería 0.39. Para determinar justamente este punto, reemplazamos cada uno de los puntos en nuestra fórmula y obtenemos, en este caso, el G sub 2, en este caso evaluado en 0.39, que vendría a ser 15.434, ¿no? Que comparando con nuestro primer valor para el método de interpolación, ¿no? Que vendría NGF, ¿no? Vendría a ser idéntico, ¿no? Ahora, en el método de interpolación de Stirling, en este caso tenemos justamente de la misma manera, ahora solamente que vamos a hacer el término central, ¿no? En este caso 0.0, que sería 29, 0.1, 25.9, ¿no? Lo mismo para justamente la misma tabla que habíamos asignado para determinar justamente el factor de dispersión, ¿no? Entonces, asignamos cada uno de los valores. Acá solamente cambiarían justamente los términos para este método de interpolación. Y según el método, tendremos que justamente relacionar G sub 0 más U sobre 2 por G sub 1 menos G sub 1 de menos 1, ¿no? Más U sub U al cuadrado sobre 2, todo esto multiplicado por G sub 1 menos 2 veces G sub 0 más G sub 1, ¿no? Entonces, todo ello vamos a tener que reemplazarlo en cada uno de estos valores y vamos a tener que hallar, en este caso, para 0.24 de la misma manera para la línea 111. Entonces, en X sub 0 sería igual justamente a 0.2 y la variación de X sería 0.1. Reemplazando, en este caso, cada uno de los términos, encontramos que G sub 2 de 0.4, ¿no? Vendría a ser igual justamente ahora 20.048, ¿no? Que es justamente un valor aproximado a lo que ya habíamos calculado en las primeras dos aproximaciones, ¿no? Y para la línea 2.00 tenemos en este caso que el f de x sub f, que es 0.27, y x sub 0, que es 0.2, con u, en este caso 0.7, determinamos y evaluamos cada uno de los valores en la fórmula. Obtenemos, en este caso, que para la línea 2000 sería 18.947, ¿no? Que también en este caso respecto al primero y el segundo término del método de interpolación, ¿no? Sería justamente aproximado, ¿no? 18.905, ¿no? Con una pequeña diferencia, en este caso a favor. Entonces, para la otra línea 220, tendríamos justamente un X sub F, que sería 0.39, y un X sub 0, que es 0.3, cuya variación de X sería 0.1. Entonces, reemplazando y hallando el U, sería 0.9. Para este punto, ¿no? En 0.39, cuyo G sub F, que sería 0.9, sería 15.425. Pues este valor, en este caso, para que vendría a representar el factor de dispersión, ¿no? Para esta estructura sería 15.425, ¿no? El cual también se aproximaría a estos valores, como tenemos aquí los datos obtenidos de la tabla en con cada uno de los métodos, ¿no? Y así, en este caso, obtenemos este resultado y una comparación de cada uno de los resultados y podemos ver qué método sería un poco más aproximado para qué, en este caso, punto, ¿no? Para hallando justamente el factor de dispersión de esta estructura del cobre. Utilizando los datos justamente NGB, podemos hallar el factor de estructura de esta manera, ¿no? F, en este caso 111, igual a 4 veces, eso según fórmula, menos 4 veces Q sub 1, 111, y ello justamente nos lleva a que este factor, en este caso de estructura, sería 80,
el factor de estructura elevado al cuadrado sería 6.400. Y así para cada uno de los puntos, el factor de estructura sería en este caso 5.655.04 y el otro factor sería 3.811.33.696, ¿no? Ahora colocando justamente en las tablas a justamente lo que tenemos que hallar en estos resultados para cada uno de los puntos que hemos realizado para determinar cada uno de los factores, pues aquí lo tenemos, ¿no? Ahora, realizando justamente el factor de la intensidad relativa de esta manera, reemplazamos justamente cada uno de los puntos que hemos determinado y simplemente colocamos los datos y obtenemos justamente la intensidad relativa para cada uno de los puntos que hemos determinado con cada uno de los métodos de interpolación, ¿no? Y bueno, y acá está justamente la codificación de los resultados para cada uno de los métodos que hemos realizado para, en este caso, los puntos en 0.24, 0.27 y 0.39, ¿no? Esto sería, en este caso, los resultados, ¿no? Que se vendría a verse de manera aproximada, ¿no? O mejor dicho, exacta, cada uno de los puntos que hemos evaluado. Eso sería todo, profesor. Ya, muy bien, Vergaray. Ahí te pongo tu nota. Ya, profesor, muchas gracias. A ver, ¿alguien más, por favor, que va a exponer? Profe, por fin compiló. Ya, y funciona. Sí, sí, compiló, pero en el de Microsoft, porque en el que estoy usando últimamente, ahí no he podido compilar, pero en el otro sí. ¿Qué será, pues? Una cuestión de plataforma. ¿Alguien más que va a exponer?
¿Alguien Profesor, más que va a hacer? profesor, para presentar. Ya, presenta, Cristian. Ya. A ver si el profesor se logra anotar. O- Sí, sí se ve. ya. Así voy a comenzar con mi posición del método explícito de Adam Bashford. Y buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A esta oportunidad, como mencioné, voy a explicar la solución de una ecuación diferencial por el método explícito de Adam Bashford. Y el problema empieza así, y es un problema título, como lo mencioné, impacto de un coche contra una barrera de protección. Como podemos sacar en la imagen, un coche se va a dar con una velocidad y va a impactar y se va, y la barra de protección se va a estar comprimiendo, y ahí cuando se va a estar comprimiendo la barra, el automóvil va a estar perdiendo velocidad. Y esa es lo que va a realizar con la ecuación diferencial que va a continuación explicar. Y el problema empieza así. Una barrera de protección se sitúa, y ahora sí, una barrera de protección se sitúa al final de un circuito con el objeto de parar coches que han perdido el control. Y eso, como vamos a ver aquí en la imagen, esa barrera. Y dice que esta barrera se ha diseñado de forma que la fuerza que la barrera aplica al coche viene dada en función de la velocidad de v y de desplazamiento x de la parte frontal de la barrera, según la expresión que se puede notar aquí en la imagen, que se ve muy chiquito, pero ahí se puede expresar, ver. Y por ahí la fuerza queda expresada por esta expresión, como lo mencioné aquí, respecto a la velocidad, al desplazamiento que va a ocurrir en la barrera, y acá y también con una constante que se puede observar aquí, y a partir de eso, de ahí, esa fuerza, ahí se vamos a aplicar las leyes que conocemos en la física. Y también me dice que un coche con una masa de 1500 kilogramos, como vemos aquí en el dibujo, va a impactar contra la barrera de protección a una velocidad de 25 kilómetros por hora, que es en su impacto inicial va a tener una velocidad de 25 kilómetros, y después cuando va a estar más, por decir, comprimiendo la barrera de protección, por ahí la velocidad va a estar disminuyendo del coche. Y ahí, por ahí me pide calcular y representar la velocidad del coche en función de su posición para cuando se comprime la barra de protección desde el impacto inicial, que va a ser en x0, hasta que ocurre hasta donde se va a comprimir de x, se va a comprimir 1.4 metros. Y eso es lo que vamos a encontrar. Por ahí empezamos la solución, como mencionamos aquí, la deceleración del coche. Una vez que éste ha impactado contra la barrera, va a disminuir su velocidad. Por ello se puede calcular utilizando la segunda ley de Newton, como ya conocemos por esta nueva expresión de F, la fuerza es igual a masa por la dirección, la segunda ley clásica que ya conocemos. Por ello, como vemos ahí, la masa igual a la aceleración,
y la velocidad que va a ser en esta parte negativa, porque va a ir en contra de la velocidad del automóvil que va en impacto, y por ello despejamos ahí en esa ecuación, despejamos la aceleración y nos va a quedar esta nueva expresión, solo la masa se va para otro lado, y como sabemos también, para darle una solución y no dejarlo así, esta expresión, para una ecuación diferencial, para poder resolver el método Adam-Basford. Por ello, como sabemos, la aceleración también, en este caso la aceleración, como sabemos, es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y aquí vamos a hacer un artificio, aplicamos la regla de la cadena de X en ambos numerador y denominador, una regla de cadena para poder expresarlo, darle una forma de una expresión de ecuación. Por ello, como sabemos también que la velocidad es derivada de la posición con respecto al tiempo. Ya, y esto de acá, como sabemos, lo ponemos aquí y nos va a quedar esta nueva expresión. Y ahí esta nueva expresión lo acomodamos y despejamos y nos queda esta nueva expresión. Y ahí recién la aceleración lo reemplazamos aquí y nos va a quedar otra nueva expresión despejando el de X para el lado izquierdo y cancelando la velocidad con esta velocidad nos queda la velocidad al cuadrado. Con todo lo mismo me quedaría esta nueva expresión. Y por ello esta nueva expresión ya puede ser una ecuación diferencial que no podemos calcular y aplicando el método de Adam-Basford con un método inicial del método de Euler. Y esta última ecuación es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, como sabemos, y que se va a resolver en el intervalo, como lo mencioné en el inicio, desde el x0 hasta 1.4 metros, que se va a comprimir la barrera cuando el automóvil impacta. Con la condición inicial, como mencioné, que la velocidad es igual a 25 km por hora en x sub 0, cuando recién ocurre el impacto. Por ello, para nuestro caso, para poder aplicar el método, le damos las variables para hacer una forma más expresiva o más metódica ya conocido. X sub 0 va a ser el X, como mencionamos, y es sub 0 la velocidad. Y así podemos, con las condiciones iniciales de que X sub 0 va a ser X, por supuesto, eso como en X en la posición 0. Y ahí va a tener 1,4 en la posición final, según el método que se consigue esas condiciones iniciales. Tiene que saber para poder aplicar el método en Fortran también. Y ahí con un N7, que va a ser 7 iteraciones, y un U sub 0, que es igual a 25, como vimos, que es, como lo expresé aquí, es la velocidad inicial, que es 25 en la posición 0 de X sub 0. Bueno, ahí usando el método de Euler hacia adelante para los tres primeros puntos de solución de ecuación de diferencial, luego con la condición inicial. Ahí está conocida esta ecuación. Por ello, como mencioné, X sub 0 va a ser 0 y Y sub 0 es 25 y la variación de X se encuentra con la posición, en este caso la posición final, que es el XF, menos el X sub 0, que va a ser la posición inicial, que es X, sobre el 7, que es el número de iteraciones que se va a hacer. Por ello lo restamos y lo dividimos y nos va a quedar 0.2. Y para ello también la ecuación o la función que vamos a evaluar consecutivamente dando valores X y Y queda expresado de esta forma. Y todo esto de aquí sería F. Todo que depende, en este caso, va a ser, en nuestro caso, va a depender de X y Y, ya que X va a ser como un X sub 0 que va a ser los valores, y Y va a ser acá la velocidad, que en este caso es B. Entonces un cambio de expresión para lo más metódico, como vimos aquí, quedando así esa expresión, por supuesto dando su valor constante K, que mencioné inicial era 30, y la masa del vehículo, que es 1500. Y ahí tenemos ya todos los datos iniciales para poder aplicar el método de Euler en los tres primeros, encontrar Y los tres primeros métodos y después aplicar el método de Adam-Basford. Por eso en un caso 0, damos valor en esta expresión de aquí, que Y1 es igual a Y sub 0 más F sub 0 por la variación de X, que conseguimos acá que era 0,2. Por ello, para conseguir necesitamos la evaluación de la función en X sub 0 y Y sub 0. Como vimos, X sub 0 es 0 y Y sub 0 es 25. Reemplazamos en esta función cada valor de X0 y Y6 y nos va a dar menos 12,5. Y por ello ya podemos reemplazar en esta expresión de aquí. Como ya tenemos F y Y sub 0 está en 25, vemos y lo reemplazamos y nos da 22,5.
Por ello, el nuevo X, la siguiente variación, que como de X es 0,2, el siguiente va a ser 0,2. Y el nuevo Y1 va a ser calculado acá anteriormente, 22,5. Y por supuesto la variación de X siempre sigue siendo 0,2. Igualmente vamos para el valor caso 1, nos va a dar Y2 igual a Y1 más F1, que en este caso va a ser evaluado en X1 y Y1. Igualmente la variación de X, por ahí igualmente, como X1 y Y1 está dado en estos valores, lo reemplazamos en esta función y nos va a dar menos 17,496. Y así Y2 podemos ya calcular Y2 a partir de Y1 con la función que hemos calculado en esos dos puntos, X1 y Y1, y la variación, y nos va a dar un 19,0008. Igualmente, acá el X2, ahora la siguiente variación, o el siguiente para la iteración, va a ser 0,2, avance 0,2, el Y2 va a ser el nuevo calculado anteriormente, 19,008, y la variación de X 0,2. Igualmente el K2, igualmente de la misma manera, calculamos todo y nos va a dar que el Y sub 3 es igual a 15,0381. Y ahí podemos ver que el X subsiguiente va a ser X3 0,6, variando 0,2 o aumentando. Y el nuevo Y3 calculado acá anteriormente. Por ello nos quedaría esta tabla de resultados con condiciones iniciales. Esto que ya habíamos planteado con las condiciones iniciales. Y hemos calculado toda esta tabla de color amarillo, valores con el método de Euler. Y a partir de eso, con esos datos ya obtenidos, como mencionamos aquí, se puede evaluar con el método Adam-Bashforth los restantes. Y a partir de eso, con esta nueva ecuación. Y a partir de esa nueva ecuación, como nos quedamos en K2, el siguiente sería K3, siguiendo la siguiente iteración, con la condición de que X sub 3, como mencionamos atrás, 0,6 acá en la tabla, y el Y sub 0 sería Y sub 3, 15,038,1, y la variación de X sigue siendo 0,2. Y ahí reemplazando acá en la ecuación, en esta nueva expresión, nos va a dar toda esta nueva ecuación. Pero a partir de eso, como ya habíamos conseguido la tabla, ya tenemos las expresiones f sub 0, f1 y f2 evaluado aquí en la tabla con el método de Euler. O va a decir más específico, evaluado aquí f0, f1 y f2. Y por ello solo nos faltaría calcular el f3, que quedamos acá en esta nueva expresión. Igualmente, en la expresión ahí reemplazamos en esta nueva expresión de la función. Por ello pasamos de x3, y3, como dicen aquí, esos dos valores, reemplazamos y nos va a dar igual, es igual a menos 18,5257. Igualmente, así como hemos mencionado, el F2 aquí está calculado anteriormente, el F1 también y el F sub 0. Reemplazando en esta nueva expresión los valores de F1, 2 y 3 que nos dan esta nueva expresión, que se reemplaza en cada uno, F0, 1, 2 y F3. Con la variación de X, como sabemos, 0,2, y el Y3 último calculado con el método de Euler es 15,038,1 en esta tablita. Lo operamos toda esta nueva expresión o todo este nuevo conjunto de valores, suma, resta y división, y nos sale que Y4 es 11,8316. Y por supuesto, igualmente, para hacer la siguiente iteración de K4, el X4 va a ser 0,8 o aumentar de 0,2. El Y4 es calculado anteriormente, 11,3316, y la variación de X siempre sigue 0,2. Y reemplazamos ahí K4 en la ecuación de Adam-Bashforth o en esa expresión para poder calcular la siguiente velocidad o la siguiente Y5, por decir así, más expresado como anteriormente. Y por ello nos da que tenemos que encontrar F1, F2, F3 y F4, pero F de 1, 2 y 3 ya fue calculado anteriormente, entonces nos faltaría F4, reemplazando el punto X4 y Y4, que aquí están con las condiciones anteriormente. Reemplazamos en la ecuación, aquí está Y4 y X4, y lo
operamos y nos sale menos 16.3280. Igualmente, como conocimos aquí el F3 anteriormente, el F2 y el F1, y lo reemplazamos en esta ecuación de aquí, con Y4 anteriormente ya calculado, en esta nueva expresión, en la iteración anterior, lo reemplazamos todos sus respectivos valores de F con Y 0 y la variación de X, y nos da que el siguiente Y5 es igual a 8.6595. Igualmente para X5 y Y5 calculado anteriormente, y la variación, y para la siguiente iteración de K5, igualmente toda esta nueva expresión, y así consecutivamente hacemos todas las iteraciones hasta llegar al X final, que va a tener que hacer X.4, pero para eso hacemos una última iteración, K6, para llegar hasta K7, que va a ser esta nueva iteración, pero ya no se va a avanzar más, porque como K comenzó en 0, entonces va a ser uno más, K6, es hasta la séptima iteración. Por ahí reemplazamos una nueva expresión, Y7 igual a Y6, y nos da toda esta nueva expresión. Por ello, como ya habíamos calculado anteriormente, los tres primeros, F3, F4, F5, siempre se va a ser calculado a partir de la siguiente iteración, la siguiente y la siguiente. Solo nos faltaría la última, que es el F6, calculado acá igualmente, reemplazando el punto X6 y Y6, que está aquí, calculado el Y6 con la iteración anterior, que es una nueva expresión. Reemplazamos a Y6 y el X6, 1.2, y por ahí nos da 10 menos 10.3229. Y con todo eso, con F6 y con F5 calculado anteriormente, igual que F4 y F3, lo reemplazamos en esta expresión de aquí para calcular el último Y7. Y en ese Y6 anterior se reemplaza con la variación de X y con todas las funciones ahí en su punto respectivo de F6, F5, F4 y F3. Operamos toda esa nueva expresión y nos sale que Y7 es igual a 4.4849. Y ahí llegamos a la última, al último valor, que es el X final, que en nuestro caso mencioné en la condición inicial, que era X final 1.4, y hasta ahí llega la iteración. Veamos aquí en X7, el X final, y ahí calculado el Y7, va a ser ahí 4.4849, como mencioné ahí, y por ahí nos da esta final, la tabla de resultados, que se queda completando en X y Y, con su respectivo X0 hasta Y7 final, y igualmente con Y, pero en este método, en esta parte de Adam Power, se consiguió toda esta tablita amarilla. Estas cuatro iteraciones o cuatro valores encontrados con Y. Uy, ahí. Y esto es el color amarillo, y finalmente la velocidad, como mencioné, en X sub 0 es igual a, en la posición X sub 0, la velocidad es igual a 25 km por hora inicialmente, y cuando se comprime la barra 1.4 metros, la velocidad iba a ser 4.5 km por hora, redondeando este valor Y7, 4.48. Redondeándole, la velocidad en esa posición va a ser 4.5 km por hora. Y una gráfica nos quedaría de puntos de solución de la ecuación diferencial, quedaría expresado de esta forma, de la posición versus la velocidad. Y acá, como es lógico en la imagen, vemos que cuando se va a estar comprimiendo más la barrera, va a estar perdiendo más velocidad, y eso es lógicamente lo que se expresa en esta gráfica. Y para resultados computacionales evaluados en Fortran, con las condiciones iniciales como mencioné, el X sub 0, 0, el Y sub 0 que era 25, condición inicial de la velocidad, y el X final que era hasta cuando se comprime la barra 1.4 con un n y 7 iteraciones, o cálculo de 7x sub 0 y Y sub 0, y queda verificado en esta nueva expresión con 1.4, 4.4849, lo que salió acá en la barrera del último, en la tablita de la última expresión. Eso es todo, profesor. Gracias. Ya, Quispe, muy bien. Bien, aprovechen a exponer alguien más. Pues voy a presentar mi ejercicio. ¿Se me escucha? Sí, González, a ver, presentan.
Tú tienes recién 13 posiciones, ¿no? Sí. Sería la cuarta. Bueno, dice un circuito RL tiene una FEN de 25 voltios, una resistencia de 10 ohmios y una inductancia de 1 Henry y no tiene corriente inicial. Nos pide ya la corriente en T igual a 0,7 segundos. La condición inicial, como nos está diciendo, en T igual a 0, no tiene corriente. Nos pide en 7 puntos y delta de X vale 0,1. A reemplazar T final menos T inicial sobre N, nos va a dar este resultado que es 0,1. Como es un circuito cerrado, la sumatoria de voltaje es igual a 0. Por la convención de signo, en el sentido horario, como está esta ruta de corriente, acá va más a menos, más menos en la resistencia y el inductor. Hacer la sumatoria de voltaje sería 25 voltios menos 10 por la corriente, como la corriente es variable, menos el voltaje que hay en estos puntos en el inductor, que sería L, que sería 1, que es un Henry por el diferencial de I con respecto al tiempo. Despejamos el diferencial de corriente respecto al tiempo, que sería igual a 25 menos 10 por la corriente. Y esto lo definimos como F sub K. Y nos piden allá el tiempo, T sub F igual a 0,7. Ya tenemos el primer punto que nos da del problema, que es la condición inicial, pero nos falta 3 puntos para poder aplicar el método de Adam-Bashford. Así que para ya los primeros 3 puntos usaremos el método de Euler, que sería I sub k más 1 más igual a I sub k más F sub k por delta de X. Primero hallaremos con K igual a 0, que sería F sub 0 igual a 25 menos 10 I sub 0, es igual a 25 menos 10 por 0, que sería F sub 0 nos da 25. Después hallaremos el primer punto, que sería I sub 1, que sería igual I sub 0 más F sub 0 por delta de X, que al reemplazar los valores nos va a salir que I sub 1 vale 2,5 en T igual a 0,1. Ahora aumentamos el K, que vale K va igual a 1, que sería, primero hallaremos F sub 1 porque lo necesitamos para aplicar el método de Euler. F sub 1 sería igual a 25 menos 10i por I sub 1, que al reemplazar los datos nos sale 0. Ahora hallaremos I sub 2, que sería igual a I sub 1 más F sub 1 por delta de X igual a 2,5 más 0 por 0,1, que nos va a salir 2,5. En T igual a 2, en T2 igual a 0,2. Ahora hallaremos K igual a 2, que al reemplazar el F sub 2 sería 25 por menos 10 y 2, que es igual a 0. Y hallaremos el tercer punto que necesitamos. Sería igual, I sub 3 igual a I sub 2 más F sub 2 por delta de X igual a 25 más 0,1 por 0,1. Y nos va a salir que I sub 3 es igual a 2,5 en T3 igual a 0,3. Ya que tenemos los 4 puntos que necesitamos, ya podemos aplicar el método de Adam-Bashford, que esta es la fórmula que aplicaremos, que es igual I sub k más 1 igual a I sub k más delta de X sobre 24, todo por 55 F sub k menos 59 F sub k menos 1 más 37 F sub k menos 2 menos 9 F sub k menos 3. Ahora pondremos como K igual a 3. A reemplazar a la fórmula de la primera derivada de la intensidad sería igual a 25 menos 10 I sub 3 igual a 25 menos 10 por 2,5 igual a 0. A la reemplazar K igual a 4,
K igual a 3 a la fórmula de método de Adam-Bashford, nos va a salir I sub 4 más igual a I sub 3 más delta de X sobre 24, todo por 55 por F sub 3 menos 59 por F sub 2 más 37 F sub 1 menos 9 F sub 0. Entonces, reemplazar los valores de F sub 3, F sub 2, F sub 1, F sub 0, nos va a salir el punto de I sub 4, que sería 1,562 en t igual a 4 igual a 0,4. Ahora sería k igual a 4. Para ya f sub 4 sería 25 menos 10 i sub 4. 25 menos 10 por el i sub 4, que es 1,562, nos va a salir igual a 9,38. Ahora lo mismo en k igual a 4 lo reemplazamos a la fórmula de Adam-Bashford, sería i sub 5 igual a i sub 4 más delta de x sobre 24 sería todo por 55 f sub 4 menos 59 por f sub 3 más 37 por f sub 2 menos 9 por f sub 1. Al reemplazar los valores que nos da que f sub 4 vale 9,38, f sub 3 vale 0, f sub 2 vale 0 y f sub 1 también vale 0, hallaremos i sub 5 que vale 3,711 en t igual a 5 en 0,5. Ahora en k igual a 5 sería f sub 5 menos 25 menos 10 por i sub 5. I sub 5 vale 3,711 y nos saldrá que vale menos 2. F sub 5 va a valer menos 12,11. Ahora en k igual a 5 reemplazamos a la fórmula de Adam-Bashford. Nos va a salir i sub 6 igual a i sub 5 más delta de x sobre 24 todo por 55 por f sub 5 menos 59 por f sub 4 más 37 por f sub 3 menos 9 por f sub 2. Al reemplazar todos los valores, porque f sub 5 vale menos 12,11, f sub 4 vale 9,38, f sub 3 vale 0 y f sub 2 vale 0. Entonces i sub 6 nos va a salir menos 1,369 en t sub 6 igual a 0,6. Ahora en k igual a 6 hallamos f sub 6 que nos sería 25 menos 10 por i sub 6 sería igual a 25 menos 10 por menos 1,369 y esto en f sub 6 nos va a salir 38,69. Ahora en k igual a 6 reemplazamos el método y nos hallaremos el i sub 7, que sería igual a i sub 6 más delta de x sobre 24, todo por 55 por f sub 6 menos 59 por f sub 5 más 37 por f sub 4 menos 9 por f sub 3. Al reemplazar todos los valores, hallaremos la respuesta que sería en i sub 7, que es igual a 11,919 amperios en t igual a 0,7. Y acá tendremos las tablas de todos los tiempos de t sub 0 hasta t sub 7 y cuánto vale las intensidades en cada punto. Y acá está el programa que le he ejecutado y coincide con las respuestas. Gracias. Ya, González. A ver, ¿alguien más?
¿Alguien más que va a responder?
Por favor, hagan sus exposiciones.
Bien muchachos, si nadie más va a exponer, entonces ya la clase lo dejaríamos por hoy ahí, ¿no?